Una ya muy remota mañana, sobre el polvo del gran desierto egipcio, Mohammed Ali al-Zaman, un campesino de las inmediaciones al lugar de los hechos, iba acompañado por su hermano califa. Portaban herramientas oxidadas y ánforas vacías, y su tarea era sencilla: extraer una buena cantidad de fertilizante natural que se obtenía del guano acumulado en las grutas de la zona. Los hermanos llegaron a las estribaciones de Jabal al-Tarif, una formación rocosa que se alzaba como un guardián saliente. Allí se internaron en una cueva poco profunda, apenas visible entre los restos de algún muro erosionado por el tiempo. Mientras Califa escarbaba en un rincón húmedo, Mohammed golpeó con su herramienta algo duro. No era roca, sino cerámica, un cántaro sellado. De inmediato llamó a su hermano con un temblor en la voz, señalando que había algo enterrado. Ambos comenzaron a retirar la tierra con las manos, lo que hizo emerger un cántaro de arcilla grande, casi de 1,5 metros, cubierto por una tapa gruesa y endurecida. Mohammed, con una mezcla de temor y entusiasmo, lo levantó. Dudó, ya que algunos decían que romper estos sellos antiguos podía liberar genios malignos o traer mala suerte, pero la curiosidad pudo más. Golpeó con fuerza el jarro contra una roca cercana, y un crujido sordo y estrepitoso hizo que de la vasija emergieran rollos empolvados. No era dinero, no eran joyas, eran páginas gruesas, oscuras, envueltas en cuero deteriorado y atadas con hilos. Algunos estaban carcomidos, pero otros aún mostraban líneas nítidas de escritura copta. No sabían qué decía, pero parecía importante. Lo que los dos hermanos desconocían es que acababan de desenterrar una biblioteca olvidada por siglos, no una colección cualquiera, sino un eco directo de las arenas gnósticas del cristianismo primitivo. Palabras atribuidas a Tomás, a Felipe, a María Magdalena, textos que jamás se habían leído en las iglesias y que eran parte de pensamientos silenciados por el tiempo para emerger cuando fuera el momento adecuado, porque tendrían que atravesar un tiempo invadido por guerras, hambrunas y calamidades, hasta que surgieran oídos dispuestos a escuchar y ojos dispuestos a ver más allá de los dogmas y desde el corazón, lugar central del asiento de la conciencia. Aquella noche, de vuelta en casa, los hermanos envolvieron los códices en mantas de algodón, sin saber aún que su descubrimiento cambiaría la historia de la espiritualidad humana. No sabían que en ese acto de apariencia accidental estaban abriendo una profunda grieta en la narrativa oficial, permitiendo que una corriente subterránea de sabiduría milenaria volviera a emerger a la superficie para anunciar su presencia en la historia. Los textos de Nag Hammadi fueron encontrados poco después de la Segunda Guerra Mundial, en un momento de renovado interés por los orígenes del cristianismo y las raíces esotéricas de las religiones abrámicas. Aunque el hallazgo se produjo en 1945, no fue hasta la década de los 60s y 70s que los textos fueron completamente traducidos y estudiados con seriedad por la comunidad académica. Hoy en día, la mayoría de estos documentos se encuentran en el Museo Copto de El Cairo. Según las dataciones, estos códices se enterraron presumiblemente a finales del siglo IV después de Cristo, un periodo de gran tensión religiosa en el mundo mediterráneo. El cristianismo, ya convertido en religión oficial del Imperio Romano bajo Teodosio I, había iniciado una campaña activa para erradicar lo que consideraba herejías, entre ellas el gnosticismo, una corriente profundamente espiritual, filosófica y heterodoxa que reinterpretaba los fundamentos del cristianismo primitivo y otras religiones antiguas. Los textos abarcan una variedad de géneros: evangelios, tratados filosóficos, mitologías cosmogónicas, textos apocalípticos, himnos y discursos místicos. Entre los más conocidos se encuentran el Evangelio de Tomás, que es una colección de dichos atribuidos a Jesús, sin narración, algunos similares a los de los evangelios sinópticos y otros profundamente esotéricos. También estaba el Evangelio de Felipe, que explora la relación entre el alma, la unión mística y la figura de María Magdalena, a la que sugiere como una compañera espiritual y posiblemente íntima de Jesús. El Evangelio de la Verdad, atribuido a Valentín, uno de los grandes maestros gnósticos del siglo II.
El Apócrifo de Juan, un relato cosmogónico que describe cómo el mundo fue creado por un ser inferior o demiurgo y no por el Dios supremo. También el Tratado Tripartito o Hipóstasis de los Arcontes, la Sofía de Jesucristo, entre muchos otros. Los textos gnósticos representan una visión profundamente distinta del cristianismo. Para los gnósticos, la divinidad suprema es incognoscible y trasciende todo entendimiento humano, que el mundo material fue creado por un demiurgo o identificado a menudo con Yahvé del Antiguo Testamento, el alma humana como una chispa divina atrapada en la materia que debe despertar a través del conocimiento interno o gnosis. Jesús como un ser que no vino simplemente a redimir mediante un sacrificio, sino a enseñar el camino de la gnosis o autoliberación del alma. La figura de María Magdalena, que no es simplemente una discípula secundaria, sino una iniciada en los misterios ocultos, cuya importancia fue minimizada por los padres de la Iglesia Ortodoxa. El ocultamiento de estos códices ha sido objeto de debate. La teoría más aceptada sugiere que los monjes del cercano monasterio pacomiano de San Pacomio los enterraron para protegerlos de los edictos de la Iglesia que tras los concilios de Nicea del 325 y Constantinopla del 381 condenaron a destrucción todos los textos considerados heréticos. Otra interpretación más profunda sugiere que estos textos eran parte de una tradición iniciática reservada a círculos cerrados y cuyos conocimientos eran considerados peligrosos por el poder eclesiástico de entonces. La Iglesia necesitaba una doctrina unificada y controlada, y los textos gnósticos, con su exaltación del conocimiento individual y la divinidad interior, desafiaban y amenazaban este control. En los círculos esotéricos y herméticos modernos, la biblioteca de Nag Hammadi se considera una prueba de la corriente subterránea del conocimiento espiritual. Se argumenta que estos textos son heredados de sabidurías mucho más antiguas, como las enseñanzas de Egipto, Persia, Mesopotamia e incluso de tradiciones atlantes o lemurianas. El lenguaje simbólico de los gnósticos es compatible con las enseñanzas de escuelas iniciáticas de todas las épocas, como la alquimia espiritual, la cábala, el hermetismo o el yoga tántrico. El Apócrifo de Juan y el Hipóstasis de los Arcontes revelan una cosmovisión multidimensional en la que arcontes o entidades no humanas impiden que el alma recuerde su origen divino, una idea que ha resonado en teorías modernas sobre el control mental, la Matrix o el velo conocido como Maya. La representación del demiurgo como creador del mundo material ha sido reinterpretada por algunos como una metáfora de las estructuras de poder, ego o incluso inteligencias artificiales o entidades no humanas que perpetúan la ilusión de separación con la fuente. Desde su revelación, los textos de Nag Hammadi han alimentado el interés por un cristianismo místico, más personal y menos dogmático. También han sido fundamentales para el auge del movimiento gnóstico contemporáneo que se aleja de las iglesias tradicionales, la comprensión de que los textos canónicos del Nuevo Testamento no eran los únicos relatos sobre la figura de Jesús y sus enseñanzas, el fortalecimiento de una visión espiritual no dualista en la que la liberación interior es posible a través del autoconocimiento y no de intermediarios religiosos. En el ámbito literario y filosófico, su influencia se puede rastrear en obras de autores como Jorge Luis Borges, Philip K. Dick, Elaine Pagels y Harold Bloom, incluso movimientos como el transhumanismo espiritual y los estudios sobre la conciencia han encontrado en los textos gnósticos profundas claves simbólicas que revelan un camino al Cristo interno como parte de las enseñanzas de Jesús a sus amigos apóstoles. La biblioteca de Nag Hammadi no es simplemente un hallazgo arqueológico, es una puerta hacia una espiritualidad olvidada, una que sitúa al ser humano como portador de la llama divina y capaz de acceder por sí mismo al conocimiento más elevado. Más allá de doctrinas, dogmas y estructuras religiosas, estos textos nos invitan a mirar hacia adentro, a cuestionar la naturaleza de la realidad y a redescubrir el potencial oculto de la conciencia humana. Los evangelios de Nag Hammadi son verídicos como textos antiguos que documentan una corriente real de pensamiento cristiano temprano
y aunque no son considerados verdaderos en un sentido dogmático por las iglesias tradicionales, son una ventana a una visión centrada en el autoconocimiento, la búsqueda de la esencia interior y su significado como reflejo del ser inmanente y creador. Gracias por escuchar, suscríbete, comparte y comenta y nos vemos en una próxima cápsula. Soy Ricardo Ferrón de Música Cuántica TV.